Bienvenidos una vez más a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy vamos a conversar sobre dos tópicos que representan en la coyuntura vital importancia porque han copado la escena mediática y es precisamente dos eventos electorales. En el primer segmento vamos a hacer una evaluación sobre cómo marcha el avance del cronograma con miras a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, ansiadas por el pueblo venezolano y cuestionadas, satanizadas y estigmatizadas por los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos, por la derecha reaccionaria internacional y por los causantes de los males que padece nuestra patria, producto del criminal bloqueo. Iremos a una pausa y volveremos para conversar sobre un análisis de escenario en los Estados Unidos, ya que el presidente en ejercicio Trump desconoce haber sido derrotado, incoa ante los tribunales querellas y ante la incapacidad de su equipo de abogados de presentar pruebas fehacientes que determinen que hubo fraude, él se está preparando para entregar desconociendo, pero además está preparando más como empresario que como estadista la venganza de sectores de la oligarquía norteamericana, sectores de complejo industrial militar, quienes abiertamente financiaron y apoyaron a Biden, y él les prepara la venganza económica y financiera antes de entregar las elecciones. Eso lo conversaremos en el segundo aspecto. Con respecto al cronograma para las elecciones, ha sido un hecho comunicacional público y notorio que el ente rector electoral, el poder electoral, mandatado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, preparó un cronograma para las elecciones del 6 de diciembre, donde se elegirá una nueva Asamblea Nacional. Y yo vuelvo a la Constitución, porque sigue la derecha reaccionaria internacional estigmatizando de ilegal las elecciones. Sigue el oposicionismo venezolano, que no tienen pueblo, no tienen votos, diciendo que son ilegales o las adjetivizan, ¿no? Las elecciones de Maduro, las elecciones del CNE, las elecciones del chavismo. Y yo les vuelvo a leer el artículo 192 de la Constitución, que textualmente expresa: los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones. Aquí está la Carta Magna. Si duran 5 años y la elección se realizó en el 2015, corresponden en el 2020 elecciones. Por eso digo, el poder electoral mandatado por esta Constitución no es la legalidad de los Estados Unidos, que es una conveniencia económica, financiera y rapaz para ponerle la mano a nuestra riqueza, la que va a determinar la legalidad de los actos en nuestra república. Lo determina es nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, el contrato social. Aquí está. Además que esta Constitución fue aprobada en referéndum popular por todo nuestro pueblo. Cumpliendo con esta Constitución, vamos rumbo a esa nueva elección de la Asamblea Nacional y todos los preparativos y puesta a tono de la infraestructura avanzan de manera satisfactoria, solo con la intención de garantizarle al pueblo venezolano el ejercicio del voto, primero en un ambiente de paz, armonía y sosiego, y segundo, se dan las más fiables garantías del cumplimiento del principio democrático que establece un elector, un voto. Es por ello
que el Poder Electoral ha cumplido a cabalidad con el cronograma que ha diseñado, donde es importante, camaradas compatriotas, señalar que se ha cumplido con las siguientes auditorías. Yo quiero expresar las auditorías, todas y cada una como se han realizado. El 17 de julio se realizó la auditoría al sistema automatizado de la selección de los integrantes de los organismos electores subalternos, que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Métame la lupa aquí cerquita para que vean la ley. Ley Orgánica de Procesos Electorales. En su artículo 156, lo leo textualmente. Las auditorías es la verificación de todos aquellos recursos materiales, tecnológicos y datos utilizados en la ejecución de las distintas fases del proceso electoral para que con estos garanticen la transparencia y confiabilidad de dicho proceso. Las auditorías podrán aplicarse al conjunto o alguna de las fases del proceso electoral. Cumpliendo con este artículo 156, es que el día 17 de julio se realizó la auditoría al sistema automatizado de selección de los integrantes de los organismos electorales subalternos. El 14 de agosto se realizó la auditoría del registro electoral, cumpliendo taxativamente no solo con lo que establece el artículo 156, sino que allí también se cumplió con lo que establece el artículo 160, que tiene como epígrafe auditabilidad del sistema electoral. Y dice el artículo 160, la auditoría electoral garantiza la auditabilidad del sistema electoral automatizado y comprenderá la clasificación de los procesos del sistema electoral automatizado en cada una de sus fases. Cumpliendo con ello, se hizo la auditoría al registro electoral. Pero además de ello, del 26 al 30 de septiembre, se realizó la auditoría de datos de electores, la fase 1. Se cumplió con lo que establece el artículo 160 y el artículo 156 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Además de ello, el 31 de octubre se realizó la auditoría del archivo de las máquinas de votación. Del 9 al 13 de noviembre se realizó la auditoría a la infraestructura tecnológica electoral. Y luego, camaradas, del 9 al 28 de noviembre se realizó la auditoría de producción de máquinas de votación. Del 10 al 12 de noviembre se realizó la auditoría a los cuadernos de votación y el 29 de noviembre se realizó la auditoría de predespacho de las máquinas de votación, culminando las auditorías del 4 al 5 de diciembre, que está por venir, donde se hace la auditoría de puesta a cero de las máquinas de los centros nacionales de totalización. Es bueno resaltar que los presentes en dicha auditoría, ¿quiénes están presentes? Primero los representantes del Poder Electoral, luego los técnicos de la empresa prestadora del servicio, pero además todas y cada una de las organizaciones con fines políticos que están participando en esta elección, que son, oigan, un total de 105, de las cuales solo 9 conforman el polo patriótico y 94 son opositoras. Todas han participado en estas auditorías. Ninguno de los presentes ha elevado objeción en las mismas. ¿Qué quiere decir eso si no hay objeción en todas y cada una de las auditorías? Ello da fe de la transparencia y fiabilidad de la plataforma tecnológica empleada. Además es bueno acotar que el martes 3 de noviembre se dio inicio formalmente a la campaña electoral. Ha sido un hecho comunicacional, público y notorio, porque se ha permitido un amplísimo despliegue, oigan, de más de 14
más no, exactamente, 14.400 candidatos, de los cuales 6.480 son nominales, 4.783 están en las listas regionales y 2.096 en la lista nacional. Todos y cada uno de los candidatos y candidatas han tenido la oportunidad a través de redes, a través de medios y cumpliendo con las normas de bioseguridad de manera presencial en actividades de agitación política, en asambleas, en foros, caravanas, marchas, han presentado su oferta o propuesta electoral como candidato o candidata. Allí no se ha conculcado derecho alguno a ninguno de los aspirantes o a ninguna de las organizaciones con fines políticos. Pero además, para evaluar la plataforma tecnológica en tiempo real, con la presencia de electores y electoras, se realizaron tal cual estaba previsto en el cronograma los 2 simulacros electorales. Y de manera satisfactoria, el primero se realizó el 25 de octubre y el pasado domingo, 15 de noviembre, realizamos el segundo simulacro. Importante, la masiva participación del pueblo venezolano. Si bien es cierto, el espíritu, propósito y razón del simulacro es probar el sistema tecnológico en tiempo real con electores para evaluarlo, que funcione a cabalidad. También no es menos cierto que las organizaciones con fines políticos la utilizamos para 3 aspectos fundamentales. El primero, para evaluar y revisar nuestros planes de movilización del 1×10, que de paso se ha dicho, la derecha internacional lo cuestiona, porque el camarada Diosdado Cabello ha dicho que hay que irnos a buscar a su casa. En eso, oigan, escuálidos, oye, derecha reaccionaria internacional, el 1×10, cada quien que tiene su lista los busca a su casa, los acompaña y los lleva a votar. Segundo, ahí lo evaluamos nosotros. Segundo, nuestros testigos electorales los emplazamos en los centros habilitados para que se ejerciten y vayan desarrollando experticia en el cumplimiento de su tarea, además de los talleres y los cursos que se le dictan, en condiciones idénticamente igual a las del 6 de diciembre. Y el tercer aspecto, familiarizamos a nuestros electores con la plataforma tecnológica para dinamizar y simplificar el procedimiento del voto, que de paso se ha dicho, esta plataforma tecnológica que se va a utilizar en esta elección es totalmente simple, solo tiene 2 pasos. Yo no solo soy militante, soy dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y cuando me toque votar, arriba y a la izquierda la tarjeta del PSUV. Ahí estoy votando por la lista nacional, por la lista regional y por los circuitos y luego le da a votar 2 pasos, 1 arriba y a la izquierda PSUV, los ojitos de Chávez y 2 votar. Sencillito, sencillito y luego se introduce la papeleta en la caja de resguardo o urna electoral. ¿Por qué se ha movilizado nuestro pueblo con tanta fuerza? ¿Por qué esas ansias de votar? Bueno, eso tiene una explicación. La conciencia de nuestro pueblo ha llegado a niveles tal que la guerra mediática de la derecha reaccionaria de inocular los males que fueron solicitados por esa Asamblea Nacional, a pesar de estar de pie, de estar dignos, de estar en la calle, movilizados, bueno, con carencias, con vicisitudes, con necesidades de insumos útiles, hábiles y necesarios para la satisfacción de necesidades humanas materiales que le niegan a nuestro pueblo, producto del criminal bloqueo que se solicita a esa Asamblea Nacional. Fue público cuando ellos iban por el mundo a pedir sanciones. Bueno, esas son las sanciones, esos son los padecimientos que tiene nuestro pueblo. Ahora nuestro pueblo sale hecho millones al simulacro y se multiplicará exponencialmente el 6 de diciembre para vertir esa indignación con el causante de todos sus males, que es la derecha reaccionaria. ¿Es inédito? No. Y este pueblo se desplegó, no solo en los procesos electorales. El 13 de abril del 2002 salió a la calle
el pueblo boliviano le dieron un golpe de Estado el 20 de octubre del 2019 y el 18 de octubre de este año, a pesar de persecución, de crear un Estado policial, de masacres, de represiones, de detenciones, de heridos en la calle, de asesinados, se hizo millones y llegó Luis Arce a la presidencia. No puede la derecha y sus grandes medios hegemónicos globalizados tapar la realidad de lo que viven nuestros pueblos. Pero con respecto al simulacro del pasado 15, veamos qué dijo la presidenta del Poder Electoral, la doctora Indira Alfonso. Complacidos de ver la movilización constante, permanente, durante toda la mañana, desde antes de las 8 de la mañana, que fue la convocatoria, a este simulacro, al segundo simulacro que ha sido exigido por un pueblo que sabe que es tiempo de elegir y tiempo de participar. Las próximas elecciones parlamentarias que hemos convocado para el 6 de diciembre tienen una motivación en los venezolanos y las venezolanas que están desplegados, movilizados en todo el territorio nacional. Los reportes que recibimos en cada uno de los estados, los 24 estados del país, es de 100% instaladas las 941 mesas de votación en los 381 centros habilitados para este segundo simulacro. 100% de asistencia de todos y cada uno de los funcionarios, operadores y demás integrantes de las mesas de votación. Aquí estamos desde el servicio electoral con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, diciéndole a los venezolanos y venezolanas que las condiciones están dadas. Están dadas las condiciones logísticas, tecnológicas, de aseguramiento y de posicionamiento de todos los centros de votación. Sí, doctor Alfonso, se desplegó el pueblo de Venezuela por los centros de votación habilitados porque tienen una motivación. ¿Y sabe cuál es la motivación? Que este pueblo tiene una oportunidad de utilizar un misil que es el voto, echarlos de la Asamblea Nacional que se ha constituido desde el 15 de diciembre, del 6 de diciembre del 2015, y asumieron luego el 5 de enero del 2016, y a partir de allí se constituyó en una base militar norteamericana donde se han urdido todos los planes contra la patria, donde se han diseñado estrategias para quitarle el futuro a nuestro pueblo, donde se planificó y se desplegaron por el mundo los diputados apátridas, arrastrados y vendidos a causas antipatria para robarle al pueblo los logros y las conquistas sociales que habían obtenido desde 1999, que nuestro amado comandante Chávez llegó a la presidencia. Pero ahora le toca al pueblo. Ahora le toca al pueblo. Esa Asamblea Nacional tiene su hora, como dice la Biblia, todo lo que está entre el cielo y la tierra tiene su hora. Tienen su hora, tienen su fecha de vencimiento, dice 6 de diciembre. Al respecto también, nuestro presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, líder y timonel de esta revolución, el camarada Nicolás Maduro, y presidente de la República, también emitió sus respectivas declaraciones. Observemos al compañero presidente Nicolás Maduro. Felicito al Poder Electoral de Venezuela, al Consejo Nacional Electoral, quinto poder de la República, por este segundo simulacro extraordinario que le ha permitido a nuestro pueblo y al mundo ver con sus propios ojos el sistema electoral más avanzado del mundo, el mejor sistema electoral del mundo. Tiene razón, el mejor sistema electoral del mundo.
con el compañero presidente Nicolás Maduro. Vamos a la pausa y al regreso estaremos conversando sobre la incertidumbre que reina en los Estados Unidos, que no tienen un sistema electoral como el venezolano. Fueron a unas elecciones presidenciales el 3 de noviembre y hasta la fecha no hay decisión oficial de quién es el presidente. El presidente en ejercicio, que a la sazón era candidato, se niega a reconocer los resultados, pero está planificando acciones, porque yo creo que él ya está admitiendo, aunque no lo exprese verbalmente, con sus actos, que el 20 de enero tendrá que entregar, y antes de entregar le va a pasar factura financiera a los que considera sus detractores y traidores. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. En este segmento vamos a conversar sobre ese escenario de incertidumbre que reina en los Estados Unidos producto de las elecciones. Y yo voy a iniciar diciendo que Trump se sabe perdedor. Y por ello voy a presentar un análisis de la estrategia que él planeó y sobre la cual está avanzando para entregarle a Biden, pero también para vengarse económicamente de sus enemigos o de los que considera sus traidores. Recuerden que Trump actúa allí más como empresario que como estadista. Nunca en la historia política de Donald Trump hemos observado que haya reconocido proceso electoral donde haya salido derrotado. Y en este proceso no es la excepción. Por lo tanto, Donald Trump no admite su derrota y además vocifera que vaya a existir una transición en paz. Tanto es así que cuando es increpado y le preguntan sobre la victoria de Joe Biden, de manera reiterativa, cuestiona la transparencia de los comicios electorales y aduce que si Biden ganó es porque la elección fue amañada, pero que además ha dejado ver que si no se comprueba que fue derrotado, no abandonará la Casa Blanca. El 20 de enero del 2021 es la toma de posesión del presidente electo el 3 de noviembre. Está previsto, establecida esa fecha para la investidura o asunción del nuevo presidente electo. Y como él dice que no abandona la Casa Blanca, por allí le salió al paso una señora que fue secretaria adjunta para la política y defensa antidrogas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y me refiero a Ana María Salazar. Ella declaró lo siguiente. Veamos el video de Ana María Salazar. ¿Cuándo y cómo tendrá que dejar Donald Trump la Casa Blanca? ¿Y qué pasa si se niega a dejar la Casa Blanca y se atrinchera ahí? ¿Qué pasaría? Perdóname que lo diga así en un tono sarcástico, pues lo van a sacar de las greñas. O sea, la Constitución de Estados Unidos es muy clara.
a partir, y yo escribí sobre eso y literalmente he usado ese comentario desde hace meses, porque los que seguimos el comportamiento de Donald Trump y además hacemos análisis desde el ámbito, pues hemos tenido ese temor de que las instituciones democráticas en Estados Unidos hasta cierto punto son muy nobles, porque dependen, la transición pacífica en Estados Unidos de un presidente a otro depende de la nobleza y de los candidatos, de que simple y llanamente estén no solamente dispuestos a reconocer que perdieron, que uno de los candidatos perdió, pero sobre todo que en esta transición la cultura cívica o la cultura de amor a la patria, el patriotismo que tienen que expresar, que tiene que presentar el equipo saliente con el equipo entrante, en parte tiene que ver porque Estados Unidos, siendo una superpotencia, enfrenta muchísimas amenazas y son momentos muy delicados en donde tienes que asegurar que el equipo que entre esté preparado para cualquier cosa que pueda suceder a partir de mediodía del 20 de enero. Enfática la señora Ana María Salazar: si se atrinchera a abandonar la Casa Blanca, lo van a sacar por las greñas. Pero además reconoce que el sistema electoral de los Estados Unidos adolece de procedimientos para que quien pierde, más allá de su voluntad, admita la derrota y esté dispuesto a entregar. Entonces, bueno, aduce que es la importancia del patriotismo, porque los Estados Unidos están en amenaza. Bueno, si los Estados Unidos es quien amenaza el planeta, ¿quién los amenaza a ellos? Pero volviendo al tema, debemos recordar que Donald Trump y su grupo de abogados incoaron demandas ante los tribunales donde argumentan la ilegalidad de los comicios. Allí es importante resaltar que esa acción de Donald Trump, esa acción legal, no ha tenido cobertura comunicacional, como tampoco ha tenido las denuncias de Trump de fraude, ya que las principales cadenas de televisión y medios de comunicación se cartelizaron y en su información solo proyectan unánimemente que Joe Biden es el ganador. Al extremo, oigan esto, el equipo de campaña de Trump y los republicanos en sus declaraciones establecen que lo sucedido en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, aderezado por el comportamiento de los grandes medios de comunicación, ha sido un golpe de Estado contra el todavía presidente en funciones, Donald Trump, y acusan a la cadena televisora Fox News como cabeza de ese golpe de Estado. Yo quiero recordarles a ustedes que el dueño de esa cadena televisiva es Rupert Murdoch. Murdoch también es propietario de los diarios el Wall Street Journal y The New York Fox, pero también debemos recordar que durante la gestión de Trump, y lo recordamos porque fue un hecho comunicacional público y notorio, los enfrentamientos y hostilidades recíprocas, y allí estaban al frente CNN, ABC, CBS, NBC y demás medios alineados con el establishment de los Estados Unidos y con las élites financieras conocidas como los supracapitalistas. Trump se creía de ellos, creyó en ellos, pero estos supracapitalistas, ellos son el músculo financiero de los demócratas. Y como debe ser, si son el músculo financiero de los demócratas, financiaron a Joe Biden en la campaña. Entonces es bueno que recordemos que entre las corporaciones transnacionales más poderosas que respaldan y financian a los demócratas, y si respaldan y financian a los demócratas, lo hicieron con Joe Biden, están las del complejo industrial militar norteamericano.
el complejo industrial militar norteamericano le hizo lobbies a Trump durante la gestión como presidente de la República. Le hacían ver que estaban con él. Y el muy cándido, y yo lo llamo cándido para no decirle pendejo, se los creyó al extremo. Apelen a su memoria, o pueden buscarlo en las redes y medios, que el día 10 de febrero del 2020, Donald Trump desde la Casa Blanca presentó un plan inicial de cómo él visualizaba la estructuración del proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero fiscal 2021. ¿Qué establecía allí? Sus prioridades, y entre ellos el aumento del gasto militar en 0,3%. Es decir, que Trump iba a llevar el gasto militar a 740.500 millones de dólares. ¿De dónde iban a salir? Iba a generar una reducción de las contribuciones en un 5%, incluyendo recortes sustanciales. Oigan, ¿para dónde iba el dinero del gasto militar? ¿Y a quién se lo iban a quitar? A asistencia social, a ayuda externa y a medio ambiente. Trump creía en el complejo industrial militar y por ello presenta ante el mundo esa propuesta de nuevo plan presupuestario como parte de sus promesas de campaña para buscar la reelección. Ahora bien, como Trump prevé que no prosperarán las demandas interpuestas para demostrar que hubo fraude porque no ha consignado las pruebas, bien sea, o porque el número de votos que objeta no le dan para rebasar los colegios electorales que obtuvo Joe Biden, y en cualquier momento se ratifica de manera oficial la victoria de Joe Biden, en una acción visceral, más como empresario, repito, que como estadista está preparando el terreno para ejercer la venganza contra el complejo industrial militar del cual se siente traicionado. Y ese plan está en marcha. Es así como el 9 de noviembre a la 1:54 colgó en su cuenta Twitter lo siguiente. Veamos qué colgó el 9 de noviembre Trump. Colocó: me complace anunciar que Christopher Miller, el muy respetado director del Centro Nacional de Contraterrorismo, confirmado por unanimidad por el Senado, será secretario de Defensa interino con efecto inmediato. Aquí está su Twitter en original, 9 de noviembre a la 1:54. Y a esa misma hora colgó otro Twitter que decía: Chris, es decir, Christopher Miller, lo llama Chris, su panita Chris, pues, hará un gran trabajo. Ya vamos a ver cuál es el gran trabajo que va a hacer Chris. Mark Esper ha sido despedido. Me gustaría agradecerle por su servicio. El 9 de noviembre le agradece los servicios a Mark Esper. ¿Por qué fue destituido Mark Esper? ¿Por qué nombran a Christopher Miller en ese cargo como secretario de Defensa de los Estados Unidos? Simple y llanamente, camaradas y compatriotas, porque Esper se negó a cumplir la venganza de Donald Trump contra el complejo industrial militar, que consiste en lo concreto en recortarle las asignaciones. ¿De qué manera? Reduciendo de manera sustantiva, porque ya el presupuesto fue consignado, ahora lo hace en la práctica, un plan para reducir de manera sustantiva las tropas en Irak, en Afganistán y Somalia, y además de ello, aprobar un proyecto para el día 15, es decir, 5 días antes de las elecciones, para reducirlas a 0 a finales de mayo. Esta decisión de Trump, no solo despidieron a Esper, también causó la dimisión del secretario de Defensa norteamericano, James Mattis. Él anunció que lo hacía, que dimitía por diferencias de opinión con el mandatario Trump. ¿Cuál era la diferencia? Que no estaba de acuerdo con retirar las tropas que tienen los Estados Unidos fuera de su territorio.
Cuando designan a Christopher Miller, estas fueron sus primeras declaraciones. Veamos a qué vino Miller a cumplir la misión. Todas las guerras deben terminar. ¿Quién lo dice? El nuevo jefe del Pentágono apunta a una reducción de soldados de Estados Unidos en el Medio Oriente. Christopher Miller reconoció que los conflictos actuales no han terminado y que Estados Unidos continúa comprometido con derrotar a Al Qaeda, pero aseguró que es hora de volver a casa. Dice, todas las guerras deben terminar. No somos un pueblo de guerra perpetua. Y además entonces acota ahí, esta es la fase crítica en la que hacemos la transición de nuestros esfuerzos de un rol de liderazgo, dice él, a un rol de apoyo. Y propone entonces su propuesta, la tarea que vino a cumplir es poner fin a las guerras, donde pide que ello requiere un compromiso de asociación, que tienen que superar los desafíos, que ahora es el momento de volver a casa. En lo concreto, camaradas, compatriotas, ¿en qué consiste eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, en la primera fase de ese plan de paz es un repliegue parcial. Cuando digo parcial, porque lo va a hacer de manera escalonada, una primera fase el 15 de enero y la otra a finales de mayo, para que vuelvan a los Estados Unidos las tropas que están en el exterior. Es decir, el 15 de enero a tan solo 5 días de las elecciones, de la toma de posesión de Joe Biden, se ejecuta la primera fase. Esta decisión no solo golpea económicamente a las corporaciones transnacionales del complejo industrial militar, sino que también pone a Biden en una situación embarazosa, porque las causas que originaron las guerras y posterior presencia militar no existen. ¿Va a asumir Biden ante el pueblo norteamericano responsabilidades con un altísimo costo político si ya no está Saddam Hussein en Irak de mandar tropas a Irak? Saddam Hussein fue derrocado y asesinado, derrocado en el 2004, 16 años después. Si Biden revierte la decisión de Trump para congraciarse con el aparato financiero de los demócratas, que es la industria militar, tendrá que asumir el costo político. Por lo tanto, esta acción de Trump constituye una confesión de parte de que se sabe perdedor, y aunque él, por su arrogancia y su prepotencia, no lo asuma, está preparando para entregar con una venganza contra los que considera traidores. Y quien tenga alguna duda sobre la determinación de Trump para tomar esta decisión, veamos la declaración de Robert O'Brien, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ratificándola. Así están las cosas en los Estados Unidos. Yo le pido mis disculpas a los que escuchan este programa por radio, pero este video de O'Brien está en inglés y están los subtítulos en español. Le agradezco que lo busquen después, donde explica las razones. Les agradezco la atención prestada, les agradezco acompañarme en el programa y nos despedimos por esta semana con el video de O'Brien. Así están las cosas en Estados Unidos. En Venezuela, vean cómo están preparándonos victoriosos para un escenario electoral, mientras los Estados Unidos en esa incertidumbre, ese desastre que afloró producto de las elecciones del 3 de diciembre. Gracias por la atención prestada y muy buenas tardes. So 4 years ago, President Trump ran on a promise to put a stop to America's endless wars. Today, as just announced at the Pentagon, President Trump is keeping that promise to the American people.
and cruel leader of ISIS, Bakir Abu al-Baghdadi. Moments ago, Acting Secretary of Defense Miller announced major troop reductions in Afghanistan and in Iraq. Effective January 15, 2021, American troops in both countries will go to 2,500 personnel. Those troops will defend our embassies and the other agencies of the U.S. government doing important work in those countries. They'll enable our American allies in their important missions in those countries. They'll defend our diplomats, and they'll deter our foes. By May, it is President Trump's hope that they will all come home safely and in their entirety. What?